Dios les bendiga en esta noche. Voy a pedir a todos que abran sus Biblias. El libro de Jonás, capítulo número 1. Jonás, capítulo número 1 y versículo número 1. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y vamos a empezar, ¿verdad?, en el momento que Dios le habla a Jonás. Cuando Jonás, ¿verdad?, escucha la voz de Dios, ¿qué creen ustedes que hizo? Los niños, ¿qué hizo Jonás cuando escuchó la voz de Dios? Dice que cuando Jonás escuchó la voz de Dios, dice que él le hizo caso a Dios o no le hizo caso a Dios. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, a Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. Pero Jonás dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová y se fue a Tarsis. Y descendió a Jope. Y dice que halló una nave que partía para Tarsis. ¿Para dónde lo había enviado Dios a Jonás? ¿A dónde lo había enviado? ¿Y para dónde se fue Jonás? Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y se fue para Tarsis. Y dice que descendió a un lugar que se llamaba Jope, y ahí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, y quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes?
¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bendito Dios, aleluya. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bendito Dios, aleluya. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bendito Dios, aleluya. Así agradecemos a los niños, ¿verdad?, por su colaboración en esta noche. No sé si los niños, ¿verdad?, ya tienen la idea de lo que pasó, ¿verdad?, en este relato de la Biblia. Y en esta noche vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Y el tema, ¿verdad?, para esta noche es obediencia a Dios. ¿Cómo es el tema de esta noche? Obediencia a Dios. Como podemos ver aquí en este relato de la palabra de Dios, dice que Dios le dio una orden a Jonás. ¿A cuántos de los niños les gusta aquí obedecer? A todos, ¿verdad? Todos son obedientes.
buscando, ¿verdad?, la definición acerca de lo que es la obediencia, encontré que decía, según lo secular, ¿verdad? Obediencia, dice, es la acción de acatar normas, órdenes o mandatos de una autoridad, ya sea una persona, una ley, una doctrina o una divinidad, implicando sumisión, disciplina y una respuesta activa o pasiva al cumplimiento. Vemos, ¿verdad?, que la obediencia tiene muchos factores, según, ¿verdad?, en lo secular. Dice que es algo que nosotros tenemos que acatar, algo que nosotros tenemos, ¿verdad?, como dice la palabra, obedecer. Allá afuera, ¿verdad?, hay leyes, hay autoridades, ¿verdad?, que han impuesto normas, reglas, el cual nosotros tenemos, ¿verdad?, que acatar. Tenemos que obedecer, ¿verdad?, para que en la sociedad haya un orden. Pero, ¿verdad?, ahora vamos a ver acerca de la obediencia a Dios, refiriéndonos, ¿verdad?, a lo espiritual. Según la Biblia, la obediencia es una respuesta de amor y fe a Dios, que implica escuchar atentamente su palabra y actuar. Esta obediencia no es una obediencia por obligación, sino por gratitud, guiados por el Espíritu Santo para conocer y hacer la voluntad divina. Podemos ver, ¿verdad?, en esta historia de Jonás, que Dios le da un mandato a Jonás de llevar un mensaje a un pueblo que, como todos ustedes saben, ¿verdad?, era un pueblo malo. Según la historia, ¿verdad?, este pueblo de Nínive había hecho sufrir al pueblo de Israel, bendito Dios, aleluya. Y cuando Dios le habla a Jonás para que llevara este mensaje, ¿verdad?, a este pueblo de Nínive, quizá Jonás tuvo miedo. Pero yo me ponía a pensar, quizá, ¿verdad?, a Jonás le pasa o le pasó, ¿verdad?, como nos pasa muchas veces a nosotros, que nosotros, ¿verdad?, sacamos nuestra propia conclusión, nosotros sacamos, ¿verdad?, nuestros propios juicios y juzgamos. Jonás, ¿verdad?, según por la historia, quizá tenía miedo de que al llegar a este pueblo lo iban a matar. No llevaba un mensaje, ¿verdad?, según él, de amor, sino de juicio, ya que el mensaje, ¿verdad?, que él tenía que llevar era un mensaje fuerte. Pero Jonás, ¿verdad?, en sus pensamientos, el pueblo de Nínive no era, ¿verdad?, merecedor de que Dios les advirtiera. Yo creo que lo que Jonás quería, ¿verdad?, es de que Dios llevara a cabo su juicio sin antes darles una advertencia. Pero sabemos, ¿verdad?, que nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia.
Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios, ¿verdad?, quería que Jonás llevara este mensaje a esta gran nación. Pero Jonás, ¿verdad?, quizá en su corazón tenía algún resentimiento contra este pueblo. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces, lamentablemente. El Señor, ¿verdad?, nos llama para que nosotros llevemos ese mensaje de salvación. Como un día, ¿verdad?, nosotros nos dieron ese mensaje, pero ahora nosotros nos creemos, ¿verdad?, mejores que los que están allá afuera. Y creemos, ¿verdad?, que ellos no merecen ese mensaje de salvación. Que como nosotros, ¿verdad?, ya hemos sido perdonados, que la gente de allá afuera, ¿verdad?, que se salve como pueda. No, amados hermanos. El Señor dice que vino a este mundo a traer salvación para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es necesario, ¿verdad?, que nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad?, que hemos abrigado esa fe, también nosotros llevemos ese mensaje de salvación a esas vidas que aún no le conocen. Aunque a nosotros, ¿verdad?, nos parezcan que ellos no merecen, que no son dignos, ¿verdad?, de que Dios los perdone. Déjeme decirle que no hay pecado, ¿verdad?, tan grande que Dios no pueda perdonar, ya que el amor de Dios es tan grande. Bendito Dios, aleluya. Pero como decía, ¿verdad?, el tema de la enseñanza de esta noche es la obediencia a Dios. Vemos, ¿verdad?, que Jonás, en lugar de hacerle caso al Señor, dice que se levantó, pero no para ir a Nínive. Al contrario, dice que él salió para otro lugar, para huir de la presencia de Jehová. Dice que se fue para Tarsis. Pero ¿quién se puede, verdad, ocultar de la presencia de Dios? La presencia de Dios, verdad, está en todo lugar. Dice que si nosotros nos fuéramos a lo profundo del mar, ahí está Dios. Si nos fuéramos hasta los cielos, ahí está Dios. Bendito Dios, aleluya. Pero Jonás, ¿verdad?, pensando en su ignorancia escapar de Jehová, dice que se fue a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vemos, ¿verdad?, que por causa de Jonás había otra gente aquí que estaba sufriendo las consecuencias. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad?, que por causa de nuestra desobediencia, nosotros también, ¿verdad?, acarreamos muchas veces a nuestra familia, ¿verdad?, en las desgracias. Porque la desgracia, ¿verdad?, que estaban sufriendo estos náufragos en esta barca era por causa de Jonás, ¿verdad?, por la desobediencia de no hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿verdad?, Jehová en su gran misericordia, aún, ¿verdad?, tratando con Jonás, hizo, ¿verdad?, que el mar se embraveciera, ¿verdad?, para que él reaccionara. Pero él, ¿verdad?, estaba muy cómodo durmiendo allá en esa barca, mientras los demás, ¿verdad?, padecían por causa de Jonás, de su desobediencia, esta gran tempestad. Pero estos
náufragos, ¿verdad? Estos que iban en el barco, dice que se pusieron a clamar a sus dioses. En su ignorancia, ¿verdad? Ellos clamando a alguien, ¿verdad? Para que los ayudara. Pero vieron, ¿verdad? Que no daba resultado, ya que a los dioses, ¿verdad? Que no tenían poder. Como hoy en día, ¿verdad? Hay gente que está atravesando por dificultades, por tempestades. Y en su ignorancia ellos le claman a sus dioses. Dioses de madera, de oro, de plata. Pero lamentablemente estos dioses no tienen poder. Dice la Biblia que tienen ojos, pero no ven. Oídos, mas no escuchan. Y esto les pasaba, ¿verdad? A esta gente que en ese momento de dificultad ellos estaban clamando a unos dioses que no tenían poder. Pero nosotros, ¿verdad? Reconocemos que hay un Dios vivo. Y así como nosotros reconocemos, ¿verdad? Que hay un Dios vivo que nos escucha cuando nosotros clamamos a Él, Jonás también sabía que al Dios que él le servía era el Dios todopoderoso. Y cuando descubrieron, ¿verdad? Por causa de quién estaban padeciendo este suceso, dice que él les dijo que lo tiraran, ¿verdad? Al mar. Que lo tiraran al mar, ya que era por causa de él que estaban padeciendo. Y dice que estos hombres con temor lo tiraron al mar. Quizá Jonás pensó que al tirarlo al mar, ahí se iba a librar él del llamado que Dios le estaba haciendo. Como mucha gente en estos días piensa, ¿verdad? Que quitándose la vida, ahí se termina todo. Pero lamentablemente, ¿verdad? Si uno muere sin Cristo, va a una condenación eterna. Y Jonás, ¿verdad? En su ignorancia en ese momento, le pidió, ¿verdad? A estos hombres que lo tiraran al mar pensando que él iba a morir en ese instante. Pero la misericordia del Señor es grande y tenía un plan para Jonás y también para el pueblo de Nínive. Así que Dios, ¿verdad? Había preparado a un gran pez para que se lo tragara, pero no para que lo matara, sino para preservar su vida, ¿verdad? Pero hasta este entonces, ¿verdad? Jonás no entendía el motivo, ¿verdad? Por el cual este gran pez lo había tragado. Él pensó, ¿verdad? Que al tragárselo el pez iba a morir también. No lo mató, ¿verdad? El agua, porque muchas veces cuando uno, ¿verdad? Cae en el agua, ¿qué pasa? Se ahoga. Pero este gran pez, ¿verdad? Dios lo había preparado para que se tragara a Jonás. Pero déjeme decirle también que si se lo traga un pez, uno se muere, ya que dentro, ¿verdad? Del estómago de este gran animal había cosas muertas. Y déjeme decirle que dentro, ¿verdad? De ese organismo hay cosas, ¿verdad? Que hace que la persona se desintegre por dentro. Pero como este pez, ¿verdad? Estaba cumpliendo un propósito por el cual Dios lo había preparado, a Jonás no le pasó nada. Y Jonás, ¿verdad? Estando dentro del estómago de este gran pez, se acordó. Se acordó, ¿verdad? De que Dios lo había mandado a hacer algo y él no había obedecido. Afortunadamente, ¿verdad? Para Jonás, él reaccionó y dijo, ¿verdad? Estoy mal. He desobedecido. Y dice que Jonás se puso a orar en el vientre del pez.
Y como Dios, ¿verdad?, es un Dios de amor y de misericordia y de oportunidades. Porque déjeme decirle que como Dios le estaba dando otra oportunidad a Jonás, a mí y a usted, Dios nos ha dado más de una oportunidad. Ya que muchas veces le hemos fallado y venimos aquí y le pedimos perdón al Señor y el Señor tiene misericordia. Déjeme decirle que Dios es tan grande en misericordia, porque si no fuera por su misericordia, creo que nosotros no estaríamos aquí. Pero el Señor dice que no rechaza un corazón contrito y humillado. Si nosotros, ¿verdad?, le hemos fallado, si nosotros, ¿verdad?, le hemos desobedecido, pero nos arrepentimos y le clamamos como Jonás lo hizo en el vientre del pez, déjeme decirle que el Señor está atento a la oración de cada uno de nosotros. Dios está atento, ¿verdad?, a que nosotros vengamos y le pidamos perdón. Bendito Dios, aleluya. La palabra de Dios dice, 70 veces caerá el justo y el Señor lo levanta. Bendito Dios, aleluya. Ya que el Señor, su amor es tan grande. Déjeme decirle que si no fuera por ese gran amor y misericordia que el Señor ha tenido para conmigo, yo ya no estuviera aquí. Bendito Dios, aleluya. El Señor me ha guardado de la muerte, de enfermedades, de accidentes. Estamos terminando un año que hasta aquí el Señor nos ha guardado. El Señor en su infinita misericordia nos tiene aquí con vida. Nos ha dado salud. Nos ha provisto hasta este día, bendito Dios, aleluya. Con esa gran tempestad que se ha levantado allá afuera, el Señor nos ha guardado, bendito Dios, aleluya. Es por eso, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Y si en algún momento, ¿verdad?, nos hemos olvidado de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, es tiempo, ¿verdad?, que recapacitemos, que reaccionemos, ¿verdad?, y pongamos en práctica y vengamos, ¿verdad?, al arrepentimiento, que le pidamos, ¿verdad?, perdón al Señor, y el Señor está aquí dispuesto con sus brazos abiertos para perdonarnos. Bendito Dios, aleluya. Como hizo, ¿verdad?, con Jonás, que le dio otra oportunidad. Le dio otra oportunidad. Luego, ¿verdad?, de que Jonás atravesó por esta gran tempestad, le pidió perdón al Señor. Y el Señor hizo, ¿verdad?, que este pez vomitara a Jonás. Y Jonás, ¿verdad?, luego de que pasó por esta experiencia, que yo creo que no fue nada agradable, ya que estar, ¿verdad?, en las tinieblas, como estuvo Jonás esos 3 días en el vientre del pez, no es nada agradable. Déjeme decirle que vivir fuera de la presencia, de la luz del Señor, no es nada agradable, bendito Dios, aleluya. Pero como el Señor tuvo misericordia de Jonás, Él también ha tenido misericordia de nosotros. Pero es menester, ¿verdad?, que nosotros obedezcamos también la palabra del Señor como lo hizo Jonás. Aunque Dios, ¿verdad?, tuvo que apretar, ¿verdad?, para que Jonás hiciera caso, al tiempo Jonás hizo la voluntad de Dios. Bendito Dios, aleluya. Así que en esta noche, si hay alguien, ¿verdad?, que el Señor le está diciendo que haga algo, obedezca. No espere, ¿verdad?, a que venga la tempestad, a que venga, ¿verdad?, los problemas, para que usted haga lo que Dios quiere que haga. ¿Cuántos de los niños van a obedecer de hoy en adelante? ¿Cuántos de los grandes vamos a obedecer los mandamientos del Señor? Yo creo, ¿verdad?, que el Señor en su infinita misericordia no quiere, ¿verdad?, que nosotros suframos por desobedecer su palabra. Así que estamos a tiempo, ¿verdad? Mientras hay vida,
hay esperanza.